Me gustaría enfocar su atención en uno de los versículos más conocidos del cristianismo. Fíjese en Romanos capítulo 3, versículo 23. Allí leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos viendo justificados solo por la fe. Este es el segundo mensaje de esta serie. Y este versículo que acabamos de leer no solo es conocido entre los creyentes, sino que el apóstol Pablo de esta carta a los romanos nos muestra que esta verdad está también dentro del corazón de cada ser humano. De hecho, el hombre va a gastar el resto de sus días tratando de llegar a un acuerdo con este mensaje escrito en su corazón. El hombre va a tener preguntas como las siguientes: ¿cómo lidio con la culpa? ¿Qué hago con el pecado? ¿Por qué percibo como que va a haber un gran juicio? Esto es lo que nos preguntamos. Otra pregunta más: ¿por qué siento un vacío inclusive cuando hay más y más cosas que llenan mi vida? ¿Qué puedo hacer para que la conciencia me quede tranquila en cuanto a lo que venga después de la muerte? ¿Cómo me aseguro de que voy a pasar la eternidad en un lugar bueno en vez de un lugar malo? ¿Cómo puedo estar bien con Dios? Estas son algunas de las tantas preguntas que nos hacemos muchas veces porque hay un mensaje escrito en nuestros corazones. Las religiones, a través del tiempo y en todo el mundo, no son más que los esfuerzos organizados del hombre para poder responder estas preguntas. Puede que intenten responder con actos como bañarse en agua bendita, realizar un viaje sagrado o haciendo actos penitenciales y sacrificados. Los griegos, inclusive antes de los tiempos de Pablo, habían desarrollado las religiones misteriosas. Esto incluía iniciaciones a una unidad espiritual con un Dios que había sufrido la muerte y había resucitado. Suena familiar, ¿no? Luego la persona que deseaba relacionarse con este Dios tenía que experimentar una serie de iniciaciones conocidas como ritos de identificación. Una vez completada esa etapa, el nuevo iniciado era declarado en el idioma de la religión de los misterios como un nacido de nuevo. En una religión misteriosa en especial, el iniciado, después de que sus ritos de identificación se completaran, debía beber leche. Esto simbolizaba el hecho de que era un bebé recién nacido. En una ceremonia muy gráfica que ellos tenían, llamada taurobolium, una persona hacía contacto directo con sangre. En este rito en particular, el iniciado era metido en un pozo o una cisterna. En la boca del pozo se ponían las barras de acero y arriba de las barras de acero se ponía un toro degollado. La sangre del toro caía al pozo. El iniciado, dentro de ese pozo, debería ser bañado con esa sangre. Esto se consideraba como una salvación. Cuando la ceremonia terminaba, se lo sacaba del pozo lleno de sangre y se lo nombraba el renacido para toda la eternidad. El mundo está buscando respuestas espirituales y en su búsqueda de respuestas está ejerciendo fe en todo tipo de creencias y sistemas religiosos. Sin embargo, las religiones del hombre son tan inservibles como la habilidad para tratar con el pecado, la culpa y el juicio que tenía un ratoncito. La historia dice que un hombre compró un ratoncito blanco para darle de comer a la serpiente que tenía de mascota. Él arrojó el ratón a la gran caja de vidrio mientras la serpiente dormía entre el aserrín que había en esta caja. El pequeño ratón estaba en problemas. En cualquier momento la serpiente podía despertarse y tragárselo como cena. Obviamente, este ratón necesitaba un plan. ¿Qué podría hacer? Él comenzó a cubrir la serpiente con el aserrín hasta que la cubrió por completo. Al hacerlo, este ratón pensó que el problema estaba solucionado. Sin embargo, la única salvación para este ratón provino de afuera de la caja de vidrio. El hombre tuvo lástima del ratoncito y lo sacó. La religión es como un montón de aserrín cubriendo el juicio durmiente. He visto a personas
tratando de cubrir su culpa con un bautismo, haciendo buenas obras, flagelándose el cuerpo, crucificándose en cruces de madera, bañándose en ríos con increíbles niveles de polución que ellos consideran sagrados, rezando a los espíritus y observando a las estrellas o los astros. Estas actividades no son más efectivas para salvarse que el bañarse con sangre de un toro degollado en una cisterna. No son más efectivas que cubrir la culpa, el pecado y el juicio con aserrín. No. Pablo ha proclamado la verdad de Dios al decir en Romanos capítulo 3, versículo 22, que la limpieza absoluta y final viene por medio de la fe en Cristo Jesús. La justificación, la declaración legal de nuestra justicia ante un Dios santo, no tiene nada que ver con lo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con lo que Cristo ha hecho. El término para describir esto es sola fide, que en latín significa fe solo en Cristo. Fe solo en Cristo para nuestra salvación, independientemente de nuestros esfuerzos y buenas obras. La verdad es que cuando uno comprende la gravedad de Romanos 3:23, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es entonces que uno comienza a comprender la necesidad absoluta de la sola fide. ¿Se da cuenta? Aquí vemos el veredicto universal, donde dice todos. En primer lugar, Pablo comienza este versículo clásico con un veredicto universal. Esto queda expresado por la palabra todos. Pablo le está hablando a todos. La palabra todos es inclusiva, no deja a nadie de lado. Se refiere a todo el mundo. Nadie puede decir, Pablo le está hablando solo a los romanos. Solo le está escribiendo a los italianos del siglo I. No. Todos es una referencia a todo el mundo, desde el pasado hasta el presente en que vivimos. Fíjese que en el versículo 19, Pablo había dicho, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Allí tenemos nuevamente la palabra todo el mundo, o sea, todos. En segundo lugar, no solo está el veredicto universal, sino la condición irrevocable, donde dice, han pecado. Pablo dice en este veredicto universal que todos estamos incluidos en esta condición irrevocable, por cuanto todos pecaron o han pecado. Esa palabra han es tan importante como la siguiente. Este verbo en el griego se refiere a lo que ha sucedido en el pasado. Uno necesita tener en cuenta que Pablo no se refiere tanto a nuestras acciones pecaminosas, sino a nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Pablo no está hablando de acciones individuales, sino que está hablando acerca de la condición de nuestro carácter. Este versículo es una referencia a toda la humanidad pecando en Adán. Adán, el representante de la raza humana, pecó. Eso contaminó la fuente de la humanidad, de manera que el agua ahora está contaminada. No importa cuán lejos esté uno de Adán, después de tantos miles de años, el agua sigue contaminada. Pablo explica esto con más detalles en Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Pablo en el capítulo 3 ve a la humanidad en su totalidad pecando con Adán. Y la prueba de que tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán es el hecho de que por naturaleza pecamos. Con mi esposa notamos que había unos pájaros en las tejas de nuestra casa justo afuera del baño. Pensamos que el nido lo tendrían justo bajo la canaleta. Mi esposa un día estaba trabajando en el jardín y vio cómo un pájaro salía de una de las rejillas de ventilación del baño. Ella se quedó mirando cómo el ave se iba y luego regresaba y con el pico abría la rejilla y entraba nuevamente.
El nido de estas aves estaba dentro del conducto de ventilación que va desde el baño hacia afuera. Esos sonidos que escuchábamos ahora tienen un poco más de sentido. Podemos escuchar el sonido de la rejilla abriéndose y luego a los pichones tratando de tomar aire y sol. La madre de estos pajaritos no les enseñó que no hicieran ruido. Ellos lo hacen para tener la atención de su madre y lo hacen por instinto. Tampoco les enseñó a volar. No hay una escuela de vuelo y luego un permiso. Estos pájaros simplemente vuelan ya que está en su naturaleza hacerlo. De la misma manera que las aves vuelan por virtud de su naturaleza, nosotros pecamos por virtud de nuestra naturaleza. De la misma manera que un ave, a causa de su naturaleza, ama comer lombrices, nosotros, a causa de nuestra naturaleza, amamos pecar. ¿Se da cuenta? Y de la misma manera que un ave vuela sin tener que aprender primero, nosotros pecamos sin que nadie nos enseñe a hacerlo. Jamás recibimos una lección de cómo pecar. No tenemos eso. Ahora, eso no es excusa para nuestro comportamiento pecaminoso. Simplemente revela cuán corrupta es nuestra naturaleza y por qué somos culpables. Y fíjese que Pablo en el versículo 23 no se refiere a la cantidad de pecados, sino a la naturaleza de nuestra pecaminosidad. Uno podría leer el versículo 23 de la siguiente manera: porque todos tienen la naturaleza de un pecador, porque todos tienen la naturaleza de su padre Adán, porque todos, por naturaleza, pecan. Esa sería la forma en que podemos leer ese versículo 23. Pero seguimos avanzando en este veredicto universal donde dice que todos somos pecadores. También hay una condición irrevocable, que han pecado, dice la palabra de Dios. En tercer lugar, vemos aquí una ofensa imposible de refutar. Dice, pecaron. Tenemos aquí la ofensa. Pablo continúa desde el veredicto universal a la condición irrevocable y llega a la ofensa imposible de refutar. Dice, por cuanto todos pecaron. Usted puede negarlo, pero eso no importa, todos pecaron. Usted puede pedir disculpas, pero eso no cambia la ofensa al carácter santo de Dios, todos pecaron. Usted puede decir que no piensa que es tan grave, pero eso no importa. Todos hemos pecado. Usted hasta puede decir que no existe algo así como el pecado. Eso es lo que decía el diccionario soviético y es lo que los comunistas trataron de hacer en Rusia. La definición decía lo siguiente: pecado, palabra arcaica que denota la transgresión de una mítica ley divina. No importa cómo lo defina alguien en un diccionario, ¿sabe qué? Todos han pecado. Pero también, en cuarto lugar, a causa de esa ofensa imposible de refutar, Pablo revela la verdad de una barrera imposible de cruzar, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esta frase en el griego es usterountai, que significa no alcanzar o no tener lo suficiente. Usterountai era un término empleado por campesinos del siglo I para cuando uno perdía la temporada, para cuando un granjero no lograba plantar las semillas o recoger la cosecha. En otras palabras, este versículo está diciendo, por cuanto todos pecaron y han perdido la temporada de la gloria de Dios. Usterountai era empleado por los egipcios para referirse a aquellos que no tenían educación y no podían leer. Por eso podríamos expresar este versículo de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y son ignorantes de la gloria de Dios. También esta palabra, usterountai, era utilizada en el mundo financiero para referirse a alguien que estaba en bancarrota. Entonces podríamos traducir este versículo: por cuanto todos pecaron y están en bancarrota de la gloria de Dios. Supongamos que le pido a cada persona en este auditorio o a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la radio o internet
que se pare en su silla y que a la cuenta de 3 salte hacia el escenario. Inclusive si su vida eterna dependiera de ello, ninguno de ustedes llegaría a la plataforma. La división, lo que nos separa, es demasiado grande. Algunos van a saltar más lejos que otros. Los que están en la primera fila van a caer más cerca de los que están en la última fila, pero ninguno alcanzaría el cometido. No importa qué tipo de persona sea usted. Puede que sea una persona recta, moral, educada, generosa y amable, pero al saltar no va a llegar al otro lado, porque también ha pecado y no alcanzó el estándar perfecto de Dios. ¿Se da cuenta? Le cuento una cosa. Había un hombre en la ciudad de Detroit que hizo todo lo posible para alcanzar el estándar de altura de las fuerzas policiales, el cual es una altura no inferior al 1,70 m. Él medía 1,65 m, por ende le faltaban 5 centímetros de altura. Este hombre probó todos los métodos y ejercicios, hasta dormía en un aparato especial que lo estiraba. Cuando se le acabaron los métodos, se fue a medir y seguía midiendo 1,65 m. Aún le faltaban 5 centímetros. Todos estos esfuerzos y disciplina captaron la atención de los medios y del público. El comisario de la policía más adelante cambió las reglas y permitió que cualquier individuo tenga posibilidades sin importar la altura. Sin embargo, Dios no cambia las reglas cuando la publicidad no es buena. Su veredicto es inmutable. No solo su veredicto es absoluto, la condición de la humanidad es irrevocable, el pecado una ofensa imposible de refutar y la distancia entre el hombre pecador y el Dios santo imposible de acortar, sino que la cosa se pone aún peor. En quinto lugar, hay una meta inalcanzable de la gloria de Dios. La quinta declaración en este versículo es que el cielo es una meta imposible de alcanzar. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué está tratando de decir Pablo con esto? La palabra traducida gloria es la palabra griega doxa. De allí sale la palabra castellana doxología. La palabra doxa originalmente significaba parecer, y luego pasó a referirse a tener una opinión acerca de alguien. Con el tiempo la palabra pasó a significar lo que tiene una opinión positiva, y de allí pasó a referirse a algo que tiene honor y gloria proveniendo de una buena opinión. Entonces, cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está diciendo que la humanidad pecadora no puede honrar y glorificar el nombre de Dios. Sin embargo, eso no es todo. La palabra griega doxa se usa para traducir la palabra hebrea shekinah. Esto nos arroja más luz al uso que Pablo le da a la palabra gloria en este versículo. Shekinah se refiere al esplendor y brillo de la presencia de Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde incluyen esto. Cuando el tabernáculo fue completado en Éxodo capítulo 40, la Shekinah, o sea, la gloria de Dios, descendió. Otro ejemplo, más adelante en la historia de Israel, la ubicación del arca del pacto significaba el lugar en el que estaba la Shekinah de Dios. Otro ejemplo más, Dios reveló su Shekinah por medio de una nube en la dedicación del templo de Salomón en Primera de Reyes capítulo 8. Cuando el apóstol Juan describe el nacimiento de Cristo, dice que en Cristo vimos la gloria del Padre. Vamos a otro ejemplo, en Mateo capítulo 2, creo que la estrella que guió a los magos al niño Jesús fue una manifestación de la gloria Shekinah de Dios. La misma Shekinah que guió a los israelitas por 40 años en el desierto también guió a los magos hasta el Redentor. Dos ejemplos más. En Hechos capítulo 9 leemos que cuando el apóstol Pablo viajaba camino a Damasco,
vio la gloria del Cristo resucitado y quedó ciego por su intenso brillo. Uno más. Cuando Esteban fue apedreado en Hechos capítulo 7, leemos que Esteban miró hacia el cielo y vio la Shekinah de Dios y Jesús de pie esperando recibirlo. El estar destituido de la gloria de Dios significa que la humanidad no puede alabar, honrar y glorificar a Dios como debería, y también que la humanidad jamás vivirá en la presencia de la gloria de Dios. El hombre nunca podrá alcanzar ese glorioso lugar en el cual vive el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, a menos que el hombre admita su naturaleza, la cual está en bancarrota. Confiese su pecado, se arrepiente y reciba el boleto gratis para cruzar la gran brecha. El boleto gratis para cruzar la gran brecha es la fe en Cristo. ¿Cuál es ese boleto? Pablo escribe en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el versículo 22 leemos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. No obstante, tenemos, y déjeme recordárselo, un veredicto universal, una condición irrevocable, una ofensa imposible de refutar, una barrera imposible de traspasar y una meta inalcanzable. Oh, amigo, existe un puente eterno, un puente que cruza la gran brecha. Se trata de la cruz de madera. Es un altar de sacrificio en el cual nuestro Señor Jesucristo murió para pagar su pena eterna, y no solo por su pecado, sino también por su naturaleza pecaminosa. Y Él le ofrece lo que Pablo llama en el versículo 24 un regalo, que es la justificación y redención en Cristo. Varios años atrás, un instructor de baile regresaba a su hotel después de un sábado a la noche muy largo. Ya era la madrugada y al llegar a su habitación cayó exhausto en su cama. A la mañana siguiente, el radio despertador del hotel lo despertó abruptamente. Un hombre estaba predicando y hacía la siguiente pregunta. Si usted muriera y se encontrara ante Dios y Él le preguntara, ¿qué derecho tiene usted de venir a mi cielo?, ¿cuál sería su respuesta? El instructor de baile quedó sorprendido y confundido a la vez con esta pregunta. Él se dio cuenta que no tenía la respuesta, ni siquiera algo para decir. Se sentó en silencio en el borde de su cama, mientras el predicador, que era el doctor Donald Barnhouse, explicaba la respuesta. Ese instructor de baile se arrodilló junto a la cama esa mañana y depositó su fe en Jesucristo, solamente en Jesucristo. Sola fide. Él encontró el regalo de Dios por medio de Cristo, el perdón de pecados y el futuro en el cielo. A propósito, ese instructor de baile era James Kennedy, pastor de una iglesia presbiteriana. Él fue quien comenzó con un ministerio llamado evangelismo explosivo, que nosotros enseñamos también en nuestra iglesia. Se trata de una estrategia evangelística que empieza preguntándole a la gente, si usted muriera hoy y entrara en la presencia de Dios y Dios le preguntara, ¿por qué debo dejarlo entrar al cielo?, ¿qué le diría usted? ¿Cuál sería su respuesta, amigo? ¿Por qué piensa que va a ir al cielo?, le pregunto. ¿Qué derecho tiene usted para pensar que puede vivir en la eternidad en la presencia de la gloria de Dios? Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso lo incluye a usted, sí, a usted que me está escuchando en este momento, y me incluye a mí. No hay manera en que usted alcance el cielo, no hay manera de que usted cruce la gran brecha entre la tierra y el cielo, entre la corrupción y la gloria Shekinah, y no hay manera de que la cruce por sus propios medios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo hay un camino y una manera. Deberá cruzar por el puente esculpido en forma de cruz, la cual ha creado un puente eterno entre la tierra y el cielo, entre la corrupción y la Shekinah.
entre la religión y la redención. Este es el puente construido por nuestro Redentor. Jesucristo mismo dijo en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Le invito a cruzar por este puente, aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador. ¿Cómo? Orando a Dios. Este es el momento para orar a Dios, para decirle a Dios, Dios, perdóname por mi pecado, estoy tan lejos de ti. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, y hoy quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador. Si usted oró de esta manera, queremos conocerle. Escríbanos un correo electrónico, póngase en contacto con alguna de nuestras emisoras. Necesitamos saber de usted para seguir ayudándole en esta decisión tan importante que tomó en su vida. Que Dios le bendiga ricamente.